Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nikolai Pavlov y voy a ser su profesor en este módulo de Mail Marketing por correo. En la cápsula de hoy día vamos a comprender dos cosas. La primera de ellas es que nos vamos a interiorizar un poco en el concepto de mail marketing. ¿Qué significa un mail marketing? ¿Cómo nosotros podemos realizar un mail marketing? Y algunos tips para poder empezar a utilizar esta estrategia digital. Y por otra parte, una vez hayamos aclarado esas bases teóricas, por así decirlo, nos vamos a adentrar en la herramienta de MailChimp, ¿ya? Que en el fondo esta es una plataforma que nos permite a nosotros crear y gestionar el marketing por correo, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender a la hora o la primera pregunta que en realidad nos tenemos que hacer es, ¿qué es el mail marketing? ¿Ya? El mail marketing es una herramienta digital, es una herramienta digital que puede ser utilizada por distintos usuarios. Estos pueden ser marcas, servicios, proveedores, etcétera. La lista es muy larga, pero la idea es que esta es una herramienta digital con la cual nosotros nos podemos contactar con nuestros distintos usuarios de manera directa, ¿ya? Puede ser utilizada, como les decía, por marcas, servicios, proveedores, organizaciones, empresas, etcétera. Y la idea es crear este canal de comunicación directo en el cual nosotros nos podemos comunicar con nuestros públicos para ya sea informar, ofrecer o fidelizar, ¿ya? Eh, Estas tres son algunas de las cosas más importantes que podemos hacer a través del mail marketing. Y como ustedes pueden ver ahí en las imágenes, el mail marketing consiste en esta especie de publicidad que nos llega a través del correo y la gracia es que es una publicidad interactiva, ¿ya? ¿Qué quiere decir interactiva? No es una publicidad plana, simplemente que en el fondo tiene texto, sino que idealmente esta es una publicidad que va a tener botones con los cuales el usuario pueda interactuar, enlaces, información, fotografías, formularios incluso. Son varias cosas las que podemos insertar en estos en este mail marketing, ¿ya? Pero la idea es que, como ustedes pueden ver en la foto, y de seguro más de uno de nosotros nos ha llegado esto, ¿cierto? El correo, a veces en el spam, a veces en nuestra bandeja de entrada, son correos electrónicos en los cuales ya sea me están informando sobre servicios o productos, me están invitando a comprar dichos servicios o a obtener dichos productos, o me están informando sobre lo que está pasando actualmente con ese producto para que yo me mantenga al tanto y de esa manera la marca puede crear fidelidad, ¿cierto? Con sus eventuales o actuales usuarios, ¿ya? Entonces, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer como emprendedores es, ¿por qué utilizamos mail marketing? ¿Ya? Son varias las ventajas por las cuales nosotros podemos llegar a utilizar mail marketing. Estas van a depender principalmente del uso que nosotros hagamos de la herramienta, porque como les decía anteriormente, podemos informar, fidelizar, vender y otras tantas cosas. Pero si es que hablamos de ventajas generales, las podemos resumir en la siguiente. La primera de ellas es el costo. Una campaña publicitaria por mail marketing es infinitamente más barata, ¿cierto? O más económica de la que podríamos hacer por un medio como Facebook, la tele, la radio, incluso a través de impresiones que nosotros podríamos poner en distintos lugares, ¿ya? Eh, el segundo punto es la velocidad. Eh, una campaña en mail marketing, por lo general, es una campaña directa, por lo tanto no depende de mediadores que puedan retrasar o acelerar el proceso. Solo basta con que yo, en tanto usuario del mail marketing, haga la publicidad y la envíe para que ésta pueda ser recepcionada por mi público objetivo. El tercer punto, análisis en vivo y de manera inmediata. ¿Qué quiere decir esto?
Por lo general, las plataformas que nosotros vamos a utilizar, y como se los voy a mostrar más adelante, nos permiten a nosotros hacer seguimiento de la campaña de manera inmediata. Es decir, yo a través de las plataformas puedo ver cuántas personas abrieron el correo, cuántas personas le han hecho clic al correo, qué partes del correo le han hecho clic, cuáles son los horarios en los cuales más personas abrieron el correo electrónico o más personas hicieron clic. Entonces, uno no voy a depender de, por ejemplo, una agencia externa que me haga el análisis, sino que todo esto se va a hacer de manera inmediata y en la misma plataforma. Y por último, es que el mail marketing es quizás una de las plataformas que tiene un alcance a más segmentos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, sabemos que nosotros podemos hacer campañas publicitarias en Instagram o Facebook, pero estas campañas publicitarias de inmediato me van a dejar fuera a un segmento importante, que es quizá un segmento que no utiliza redes sociales o que, por ejemplo, pertenece a una generación mayor que no es asiva a dichas redes, sino que utiliza principalmente el correo. Entonces, pero en cambio, la gente que utiliza Instagram de todas formas utiliza el correo electrónico. Entonces, el mail marketing es una herramienta que me permite llegar a distintos segmentos, ¿ya? No excluye de manera importante a ninguno de estos. Una de las principales preguntas que nos tenemos que hacer y que tiene que anteceder a cualquier campaña, ¿cierto? Es cómo empiezo una campaña de mail marketing. Y esto es uno de los pasos más importantes porque no basta simplemente con hacer esta especie de afiche interactivo, sino que para poder hacer este afiche, yo antes como organización me tengo que encargar de hacer otra cosa. Y es de crear una base de datos, ¿ya? Y esto es uno de los pasos más importantes. Una base de datos en el fondo es un conjunto de datos que van a circular en torno a a mis usuarios o potenciales públicos, ¿ya? Porque hay que recordar que estas campañas se realizan a través de mail. Por lo tanto, tengo que tener algunos datos básicos de la gente a la cual yo le envíe esta campaña, ¿ya? Entonces, súper importante, algunos, algunos datos esenciales o algunas cosas esenciales en torno a una base de datos. Lo primero es que estas pueden estar almacenadas en distintos formatos, ¿cierto? Lo podríamos tener en un Excel, en una hoja de cálculo, en un Drive, ¿ya? En caso de que mi página me lo permita, incluso la puedo tener dentro de la página web mía, como en formato de MySQL, por ejemplo. Y lo más importante es que esta base de datos tiene que tener datos o variables también que sean imprescindibles, ¿ya? Y que además me permitan, y otros datos que me permitan a mí segmentar a mi público, ¿ya? Estos, los más importantes, es que, por ejemplo, esta base de datos tiene que tener nombres, ¿ya? Hay algunas que son opcionales, ¿cierto? Que va a depender de lo que yo quiera hacer con esta base de datos, pero puede tener también la edad, la ciudad, en la última compra, si es que fuese importante ese dato. Supongamos que yo, por ejemplo, tengo un emprendimiento que se dedica a la venta de varios artículos, ya de distinta naturaleza. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi base de datos tengo un detalle como última compra, después si yo tengo una campaña publicitaria en torno por ejemplo, a homenaje, puedo segmentar mi base de datos solo en base a la última compra que corresponda a homenaje. Así yo le envío la campaña publicitaria a los que de verdad le interesa, ¿cierto? Un producto de tales características. También puedo poner los intereses, ¿ya? Esto puede sonar un poco complejo, pero imaginemos que nosotros de repente, a través de nuestras redes sociales, eh, eh, publicitamos o difundimos un formulario, ¿ya? Eh, para que lo llenen, ¿cierto? Todas las personas que lo vean. Entonces, supongamos nosotros tenemos una tienda de música, ¿ya? Entonces, ese formulario puede tener nombre, apellido, ¿cierto? Y intereses de géneros musicales. ¿Cuáles son sus intereses?
Entonces, así yo puedo, por ejemplo, después hacer campañas publicitarias en función de los géneros musicales que le interesaba a mi público, ¿ya? Y por último, y lo más importante, el correo electrónico, ¿ya? Entonces, estos son algunos de los datos o variables esenciales que debiera tener toda base de datos, ¿ya? ¿Pueden haber más? Sí, pueden haber más, y estas variables van a depender exclusivamente de la naturaleza de su negocio, ¿ya? Entonces, muy importante, y es cómo podemos recopilar información para nuestra base de datos, ¿ya? Eh, Aquí aprovecho de decir de manera inmediata que no es una buena estrategia comprar bases de datos, ¿ya? Hay algunas organizaciones, algunas que se dedican a la venta de bases de datos, pero estas bases de datos no siempre son fidedignas, uno. Y dos, los servicios de mail marketing como MailChimp a veces tienen como formas de corroborar el cómo tú recopilaste esta información. Entonces, a través como un sistema de triangulación, en el fondo se dan cuenta que esta base de datos tú la pudiste adquirir de tal persona y te pueden llegar incluso a bloquear el usuario, ¿ya? Entonces, y además porque de repente no es fiel, ¿cierto?, con nuestro público. Entonces, la mejor manera de recopilar información para base de datos es a través de uno mismo, ¿ya? Entonces, esto es sencillo. Por ejemplo, en nuestra página web, nosotros podemos poner un formulario de contacto, ¿ya? Este formulario de contacto puedes ir con la bajada así. Si quieres más información sobre nuestros productos, inscríbete aquí, y cierto, y lo puedes poner en tu página web. También yo puedo tener mi página web y que en dicha página web, para poder hacer una compra, por ejemplo, yo puedo exigir que se registren. Yo lo puedo hacer a través de un registro con redes sociales. Así de manera de inmediata va a entrar como a mi base de datos de la página eh, esa información. O también puedo exigir que se creen un usuario, ¿cierto? Para poder hacer una compra. Y para registrarse puedo pedir datos tan sencillos como nombre y correo electrónico. Y antes de seguir también, puedo hacer otras formas que quizás son un poquito más rudimentarias para recopilar información y puedo hacer un formulario, por ejemplo, que se viralice a través de redes sociales. Un usuario, por ejemplo, que recopile información en torno a intereses, nombre, apellido. Entonces, eso también es una forma válida, ¿ya? Entonces, ahora ya pasamos como a la parte más práctica de este módulo y que dice relación con las plataformas que nosotros podemos utilizar para poder, eh, para poder crear y gestionar nuestras campañas por mail marketing. En la web hay distintas plataformas que nos permiten a nosotros crear campañas publicitarias e incluso gestionarlas, ¿ya? Sin embargo, para efectos del módulo vamos a ver solo una y que es más conocida como MailChimp, ¿ya? Em, MailChimp, entonces, como yo les decía, es una plataforma con la cual nosotros podemos administrar, crear y gestionar mail marketing y las campañas publicitarias que en el fondo nosotros hagamos, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos hacer concretamente en MailChimp? ¿Ya? ¿Qué nos permite hacer y por qué es una plataforma en el fondo que vamos a estar utilizando? En primer lugar, nos permite importar bases de datos, ¿ya? Y ordenarlas según los distintos segmentos que puedan existir, que puedan tener, ¿ya? Entonces, supongamos que yo tengo toda mi base de datos en un Excel o en un Drive, ¿cierto? Bastaría con que yo transforme ese Excel o lo guarde como CSV, ¿ya? Y lo puedo importar directamente a través de un archivo. Ahora, como vamos a ver después, MailChimp también nos permite a nosotros copiar y pegar
Entonces podríamos irnos directamente a nuestro Excel, copiamos la información que es relevante y la pegamos. Al mismo tiempo, MailChimp nos permite crear campañas. Esto quiere decir que nosotros podemos crear campañas y a esta campaña asociarle distintos correos electrónicos. Y en la misma campaña nosotros podemos crear correos electrónicos. Estos correos que nosotros vimos en un comienzo que son interactivos, ¿cierto? Que nos permiten a nosotros hacer clic y ver videos incluso, acceder a las redes sociales. Bueno, y la lista es larga. Y por último, y quizás una de las cosas más importantes es que MailChimp es una plataforma que nos permite hacer seguimientos a las campañas y a los correos electrónicos que nosotros hemos creado, ¿ya? ¿En qué se traduce esto básicamente? Es que a través de MailChimp nosotros vamos a poder ver eh, cuántas personas del total de los correos enviados, cuántos efectivamente se abrieron, en qué horario se abrieron, si hicieron clic en el afiche, ¿ya? ¿Dónde hicieron clic? ¿Cuántas veces hicieron clic? ¿A qué hora? ¿A qué partes de la ficha accedieron? ¿Hicieron clic en solo en, por ejemplo, en el, supongamos que tenía un botón de inscríbete aquí, y si hicieron clic en el inscríbete aquí o si accedieron además a las redes sociales? Porque yo, por ejemplo, podría haber puesto como logos con el acceso directo a nuestras redes sociales. Entonces, ese seguimiento es muy importante porque después me permite a mí corregir ciertas cosas en torno a mi campaña, ¿ya? Entonces, para poder, lo primero que vamos a hacer para empezar a acceder es irnos a nuestro explorador e ingresar a MailChimp. Podemos hacerlo MailChimp, ¿cierto? Buscamos y ahí nos va a aparecer el enlace mailchimp.com. Hacemos clic y nos va a aparecer la página. En este caso, yo voy a modelar todo el proceso, por lo tanto me voy a registrar. Súper importante, MailChimp está en inglés, la mayoría de gran parte de su plataforma está en inglés, pero como vamos a ver, es de un uso bastante intuitivo. De cualquier forma, si es que ustedes lo desean, aquí arriba, ¿cierto? En el explorador, donde está la URL a mano derecha, ustedes tienen la opción de traducir esta página y lo podrían traducir al español, ¿ya? En caso de que lo quisieran. Entonces voy a poner un correo. eh, Voy a poner un usuario y finalmente una contraseña. ¿Ya? Importante que las contraseñas ocupen también caracteres como puntos, guiones, lo que ustedes quieran y letras también, ¿ya? Y simplemente aprieto Sign Up. Entonces aquí voy a repetir. El correo electrónico me dijo que no tiene que ser solo un nombre o un nombre con solo letras y números, ¿ya? Y ya estoy listo logueado, ¿ya? Entonces ahora lo que me pide es que yo confirme el correo electrónico, ¿ya? Entonces nos vamos a ir al correo electrónico con el cual nos logueamos y vamos a confirmar, ¿cierto? Nuestro correo electrónico. Y ahí simplemente ponemos activar cuenta. Y ya estoy listo. Voy a cerrar la otra pestaña. Aquí nos piden que confirmamos que somos un humano, ¿cierto? La típica confirmación que nos pide. Hacemos clic en no soy un robot. Y ya tenemos aquí nuestro mail, ¿ya? Aquí nosotros tenemos que
seleccionar el plan que queremos. En este caso, nosotros queremos un plan gratis, ¿cierto? Que nos va a costar cero y con el cual nosotros podemos acceder o podemos importar un máximo de 2000 contactos. Pero de momento no vamos a necesitar más, ¿ya? Ponemos nuestros datos. Ponemos nuestros datos. Voy a poner Digicam. Y aquí no voy a poner nada más. Estos datos son opcionales. Son útiles para después, pero para efectos de esta demostración no es necesario, ¿ya? Entonces, aquí nos pide poner una dirección. En este caso yo la tengo configurada, ¿ya? Lo hacemos. Y aquí lo primero que nos pide o lo que nos va a pedir es importar contactos, ¿ya? De momento no vamos a importar contactos porque yo les quiero demostrar en la misma plataforma cómo importar contactos, ¿ya? Entonces, esto es básicamente la plataforma principal o la página principal de MailChimp, ¿ya? Y si ustedes se fijan a mano izquierda, vamos a tener como el menú o la banda de menú, ¿cierto? En la cual vamos a poder hacer distintas cosas. La primera opción, en la que dice Create, recuerden que siempre podemos traducir. Para efectos de la demostración vamos a traducir. En crear, nosotros vamos a poder crear campañas publicitarias. En audiencia, nosotros vamos a poder importar contactos y administrarlos. Y en campañas, nosotros vamos a poder hacer seguimiento a las campañas que hayamos creado, ¿ya? El resto de la banda del menú no las vamos a ver de momento porque corresponden a configuraciones más, más avanzadas, por así decirlo, o a otras utilidades de MailChimp que no vamos a ver en este momento, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una audiencia, es decir, importar contactos. Entonces, lo primero que voy a hacer, como les decía, es importar una audiencia. Para eso me voy a la segunda opción que dice Audience, aquí. Y aquí yo tengo dos posibilidades. O lo hago desde aquí, Import Your Contacts, o lo hago desde aquí arriba, donde dice Manage Audience, que es como manejar la audiencia. Yo tengo la opción de importar contactos, ¿ya? Selecciono la opción de importar contacto. Y aquí yo tengo dos opciones. La primera de ellas es subir un archivo que esté en formato de CSV o un texto plano de TXT, o copiar y pegar desde una hoja de cálculo, ¿cierto? Para efectos, para hacerlo esto lo más realista posible con respecto a un posible escenario en el cual ustedes lo hagan, ¿cierto? Lo vamos a hacer desde copiar y pegar, ¿ya? Recuerden que en caso de que tuviesen su base de datos en un archivo CSV lo podrían hacer con la primera opción, pero lo vamos a hacer con la segunda opción, copiar y pegar, ¿ya? Hacemos opción de copiar y de continuar, y aquí ustedes ven que eh, MailChimp nos tira un formato de cómo debieran ir los datos, ¿ya? Cuando los peguemos. Primero va a estar la columna de correo electrónico, después la de nombre, la de apellido y en caso de que existiese la de dirección, ¿ya? Eh, ¿Importa que nosotros peguemos esto en este orden? No tanto, porque después vamos a tener la opción de corregir, por así decirlo, a qué corresponde cada columna, pero sí importa que cada dato esté o cada categoría esté ordenada en columnas distintas, es decir, una columna para correo electrónico y otra para nombres, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros nos vamos a ir aquí está nuestra tabla Excel, vamos a seleccionar los datos que corresponden a los de nuestro usuario, archivo, o sea, clic derecho, copiar, y nos devolvemos acá. Seleccionamos pegar. Y ya con esto podemos continuar. Aquí nosotros vamos a organizar nuestros datos, ¿ya? Es súper importante que
los marquemos como suscritos, de lo contrario no vamos a poder, por así decirlo, enviar nuestras campañas publicitarias y le hacemos clic a actualizar en caso de que haya algún cambio con respecto a nuestro usuario. Continuamos. Aquí nosotros podemos seleccionar un, un tag. Ustedes pueden crear un tag, supongamos como un tag, por ejemplo, que corresponda a alguno de sus segmentos. En este caso nosotros vamos a poner de capacitaciones porque son gente que ha participado en nuestras capacitaciones. ¿Ya? Y ponemos continuar. Y aquí es donde nosotros podemos reorganizar y asignarles una categoría a las columnas, ¿cierto? En este caso, MailChimp reconoció de manera automática que esta columna correspondía a los correos electrónicos. Aquí que yo tengo mis apellidos, lo pongo como last name, ¿cierto? Y aquí, que yo sé que son nombres, pongo como first name. Y le pongo confirmar. Ya tengo un criterio, una categoría asignada a cada columna y le pongo finalizar. Completar importación y ya estamos listos. Entonces, ahora nos vamos a la página principal y hacemos clic en la opción de crear una campaña. En este caso, yo puedo hacer muchas cosas con MailChimp. Ya aquí está como la opción para los distintos productos comunicativos y de marketing que yo puedo generar. Puedo hacer desde un mail, un formulario en caso de que yo les quiera enviar un formulario a mi usuario, un anuncio para Facebook, Instagram o Google, un formulario de inscripción, imágenes también, etcétera. Para efectos de esta demostración vamos a crear un correo electrónico, ¿ya? Y le vamos a poner un nombre y para que tenga relación con lo que estamos haciendo ahora, yo le voy a poner Digicam como un nombre como de fantasía. Y aprieto en Begin, que es comenzar. Y ya estoy listo para empezar a crear mi campaña publicitaria. Eh, lo primero que tenemos que editar es hacia quién, el tú, hacia quién va dirigida esta campaña. En este caso, me, me, me reconoció de inmediato como los contactos que yo importé de manera anterior, que son estos, ¿cierto? Y aquí está seleccionada la opción de todos los que estén suscritos, ¿ya? Esto es súper importante y que es personalizar el hacia quién, el campo de hacia quién, ¿ya? Eh, Hasta ahora el hacia quién va a ir hacia el correo electrónico, ¿cierto? Pero yo puedo editar la forma en que va a aparecer el hacia quién para que esté con el nombre, para hacerlo más personal. Entonces, en vez de que diga juanito.perez@gmail.com, el mail va a aparecer como hacia Juanito Pérez, ¿ya? Y esto lo puedo hacer porque nuestra base de datos nosotros la subimos con una columna de nombre, ¿ya? Entonces yo hago clic y aquí selecciono que me reconozca la columna de pues, nombre, el apellido o el nombre de apellido. Yo voy a hacer que sea hacia el no y lo voy a guardar. Esto solo funciona en caso de que su base de datos tenga nombre y apellido, ¿ya? ¿Desde quién? Lo voy a hacer que sea desde mi correo electrónico. El, el subject, que es como el asunto. eh, Moderniza tu emprendimiento. ¿Ya? Tiene que ser atractivo, recuerden. Y además, recuerden que todos los correos electrónicos tienen un texto de previsualización, por así decirlo, que aparece como al lado del asunto. Entonces aquí la idea es que también aparezca algo atractivo que incite a a quienes reciban el correo electrónico a que lo abran. Entonces, capacitaciones de marketing y herramientas digitales. Con eso ya estamos listos y lo ponemos guardar aquí en Save. Y con estos detalles yo ya puedo empezar a editar o diseñar mi correo electrónico. ¿Ya? Aprieto aquí en Design Email y se van a dar cuenta que esto funciona como una especie de, de preformatos, ¿ya?
yo puedo elegir, por lo general, aquí, en, puedo elegir estos dos templates, ¿ya? El resto son pagados. O puedo elegir estos de abajo en básico, los primeros dos también, ¿ya? El resto son pagados. Pero con esto yo ya puedo hacer mucho. Para la demostración voy a ocupar el básico de una columna. Y aquí yo ya puedo empezar a editar, ¿ya? Los correos electrónicos, estos afiches que nosotros vamos a hacer, funcionan con el sistema de bloques. Si ustedes se fijan, cada cosa que está dentro del correo electrónico es un bloque que yo voy editando y que puedo mover para que tenga como un determinado lugar en el afiche, ¿ya? Y al mismo tiempo yo puedo agarrar cualquier cosa de lo que esté aquí y hacerle clic y arrastrarla para añadirla al correo electrónico. En este caso yo voy a hacer algo muy sencillo. Voy a eliminar y voy a eliminar y voy a tener un logo, una imagen con un texto. La voy a arrastrar, la dejé ahí. Y voy a tener y voy a tener un botón que aparece acá. ¿Ya? Aquí abajo. Y además voy a tener estos iconos de redes sociales para que la persona que vea el afiche pueda acceder a nuestras redes sociales de manera automática. Entonces, esto funciona súper simple. Yo edito cada bloque haciendo clic encima de uno de ellos. En este caso hago clic aquí. Y si ustedes se fijan, aquí este logo está vacío. Entonces yo tengo la opción de editar esto y subir un logo propio. Y esto básicamente tengo que apretar aquí en Replace. Aprieto en Replace y selecciono la opción de subir archivos. Y aquí ustedes suben el archivo que corresponda a, a su logo, ¿cierto? En este caso ya tengo guardado aquí este logo, lo subo y esto va a quedar guardado siempre en su cuenta, entonces lo pueden reutilizar todas las veces que sea necesario y va a quedar ahí mi logo. Yo podría achicarlo o agrandarlo, ¿ya? En este caso lo voy a dejar así un poquito más chico y voy a aquí a añadirle una imagen también. Y voy a seleccionar la opción de subir una imagen. Aquí subo una imagen nuevamente y voy a seleccionar esta. Y aquí quedó. ¿Ya? Entonces, como estas son un mail, un correo electrónico para eh, hacer publicidad a Lenovo Digicam, me voy a ir acá y voy a copiar aquí un texto que está aquí y lo voy a copiar aquí. Entonces, aquí yo puedo editar e insertar el texto que yo quiera. Y voy a pegar. ¿Ya? Lo edito. Yo puedo ponerlo en negrita si así lo quisiera. Cambiarle cambiarle el tamaño. ¿Ya? La fuente, la que yo quiera. En este caso le voy a poner Courier New. ¿Ya? El cómo yo quiero que se vea. Ahí. O justificado también podría ser. Y bueno, podría poner, si es que así, si es que el texto lo requiriera, podría poner viñetas, numeraciones, subrayado, cursiva, etcétera, ¿ya? Entonces, voy a poner eso y ahora voy a editar el botón, ¿ya? Eh, Recuerden que siempre ustedes pueden editar encima de los bloques el contenido, tienen la opción de editar el estilo, ¿ya?
Por ejemplo, yo a la imagen aquí le podría poner un borde si lo quisiera. Ahí ustedes pueden ver cómo tiene el borde ahora. ¿Ya? La fuente la podría aquí editar también, pero la edité directamente en la opción de estilo. Y aquí podría también aquí editar otras cosas con respecto al bloque, como por ejemplo, si es que quiero más de una imagen, si es que quiero que esto se vea así, así, así o así. En este caso yo creo que se ve así. Y cómo quiero que esté alineada la imagen dependiendo de la opción que yo haya elegido. Lo mismo aquí en el botón. Le voy a poner aquí que el texto, el botón diga inscríbete aquí. Y el link va a ser hacia una página web y voy a hacer que clic derecho, copiar y que lo redireccione hacia esta página de internet. Y con esto puedo guardar, ¿ya? Súper importante el botón, yo también le puedo editar la apariencia. Entonces puedo poner que editar aquí como la apariencia de cómo quiero que sea el botón, si cuadrado o más circular, más ovalado. El color, ya lo voy a dejar con ese. El color del texto, el tipo del texto, el espaciado, la fuente del texto que aparece aquí dentro, todo. En este caso no voy a seguir editando más y estoy listo. ¿Ya? En este bloque de redes sociales yo hago lo mismo. Eh, yo puedo editar cada uno de los, como ustedes ven aquí, cada uno de los iconos para que los redireccione a un perfil en específico. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, aquí voy a poner eh, innovación en Twitter. Entonces lo copio este link y lo pego acá. Perdón. Lo copio acá. Listo. Eh, en Facebook. Copio este link y lo pego acá. Y en la URL yo puedo poner, por ejemplo, aquí ya innovación.org, ¿cierto? www.innovación.org. Y con esto ya guardo. Entonces cada uno de estos iconos, si es que se hace clic encima de ellos, nos va a redirigir a una URL en particular. ¿Ya? Yo puedo editar, como les decía también esto, puedo hacer que el fondo no sea blanco, sino que sea gris, por ejemplo. Puedo, en este caso no tengo fuentes, pero yo puedo, si es que la hubiera, yo podría editarla también. Y también podría editar como la forma en que están, en que se ven estos tres iconos, ¿ya? Así, así, así. Yo aquí lo voy a dejar así un poquito más grande, ¿ya? También podría dejarlo así. Y con eso ya estamos listos con nuestro primer mail marketing, ¿ya? Y vamos a poner continuar. Y aquí ya tenemos, ¿cierto? Una ficha. Entonces con esto ya tenemos una previsualización. em, para poder probar, ¿cierto? Esto y que no haya ningún tipo de problema, yo tengo la opción de enviar un mail de prueba. Entonces lo voy a mandar a a mi correo personal. Lo envío
y ya puedo ver si es que efectivamente llegó. En este caso me llegó a promociones. No debiera pasar con el original porque como ustedes lo pusieron, pusimos la opción de que apareciera con el nombre, debiera llegar directo a la bandeja principal. Pero y así es como podemos, y así es como aparece nuestro mail marketing. Puedo poner inscríbete aquí, nos mandó para allá. Lo mismo Twitter funciona, Facebook también, y la página web también funciona, parece. Te va a demorar un poquito, pero ahí está. Y con eso ya podemos volver a nuestra campaña y tengo tres opciones. La puedo terminar después, la puedo calendarizar y enviarla como en un tiempo, en una fecha y horario determinado, o la puedo mandar automáticamente. ¿Ya? Recuerden que de todas formas es fácil acceder a las campañas que uno crea porque las puede ver acá. Entonces, ustedes pueden ver que está aquí Digicam y eh, aparece como aún no ha sido enviada, ¿cierto? Entonces, lo último que les quiero mostrar es cómo hacer seguimiento. Entonces, nos vamos a salir de aquí y les voy a mostrar cómo hacer seguimiento. Entonces, una vez que hayamos nosotros enviado nuestra campaña publicitaria, nosotros podemos hacerle seguimiento a esta. ¿Y cómo le hacemos seguimiento? Bueno, seleccionamos la opción de campañas, la que aparece aquí en Campaigns, y nosotros podemos ver aquí, seleccionando, ¿cierto? Aquí estas están también como están por enviar, aún no han sido enviadas, las que están en verde están enviadas, ¿cierto? Y yo le voy a hacer aquí, por ejemplo, al tiro me da un informe general de cómo le dio esta campaña. Yo lo envié en 1200 correos y 269 los abrieron efectivamente y solo en 31 le hicieron clic. ¿Ya? Entonces, si yo abro esta, por ejemplo, esta era originalmente, y selecciono la opción de reporte, yo tengo la opción de, por ejemplo, aquí, bueno, nuevamente pongo esto y pongo la opción de ver reporte, voy a poder ver cómo le fue a nuestra campaña. Entonces, del total enviados, ¿ya? Que fueron 1221, 269 fueron, no, aquí está, 1161 fueron enviados, 269 lo abrieron, 31 le hicieron clic, 60 correos electrónicos fueron rebotados y una persona decidió eliminar su suscripción, ¿ya? Entonces aquí ya tengo el detalle también, ¿ya? Puedo incluso ver si es que alguien reenvió el correo electrónico a otra persona. Hubo un total de 96 clics, ¿ya? Y aquí puedo ver el informe por horario, incluso. Desde el cómo le fue en las primeras 24 horas. Entonces lo envié a las 10 de la mañana. A las 11 hubieron 66 personas que abrieron el correo electrónico y 7 le hicieron clic. A las 12:30 lo abrieron y 6 le hicieron clic. A las 1:23 lo abrieron y 6 le hicieron clic y así sucesivamente. ¿Ya? Y aquí incluso puedo ver si es que alguien le hizo tweet o algo por el estilo. Entonces, son varias las cosas que yo puedo ver en los informes. ¿Ya? Bueno, eso es todo con respecto al módulo de MailChimp. La idea ahora es que ustedes puedan acceder al Teams de tareas y puedan ver en qué consiste la actividad que tenemos que hacer ahora. En resumen, tenemos que poner en práctica esto, tratar de
primer lugar, hacernos una cuenta e importar bases de datos. No importa que no tengamos base de datos, eso es un trabajo que en caso de que no lo tengan, pueden empezar a hacer siguiendo las recomendaciones que hicimos, pero si es que no tienen, para poder hacer la actividad pueden hacer una base de datos ficticia, ¿cierto? Con correos electrónicos de familiares o cercanos. Espero que les haya sido de utilidad esta cápsula y nos estamos viendo en la próxima ocasión.